Hola, espero que todos se encuentren bien. Según la Biblia, la humanidad estaría viviendo ahora su última era, acercándose al fin de los tiempos. Por lo tanto, el anticristo ya estaría entre nosotros, según el orden de las profecías. Pero, ¿quién o qué es este anticristo? ¿Cuáles son sus objetivos con respecto a la humanidad? Ya está entre nosotros. Y finalmente, ¿qué tienen que ver Donald Trump, Elon Musk y otras figuras de renombre mundial con esto? En el capítulo 2 del primer libro de Juan, el apóstol nos advierte en su epístola: Hijitos, es la última hora, y como habéis oído que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es la última hora. 1 Juan 2:18. La palabra anticristo en el griego original puede tener dos interpretaciones: contra Cristo, indicando una oposición directa a la obra de Cristo, o en lugar de Cristo, refiriéndose a un intento de usurpar o imitar el rol de Cristo. Juan dice que, además de un anticristo final y especial, ya existían muchos otros anticristos en los tiempos de la iglesia primitiva. Estos anticristos eran personas que se habían separado de la comunidad cristiana y comenzaron a difundir engaños, como explica Juan. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. 1 Juan 2:19. Eran mentirosos que negaban que Jesús fuera el Mesías, como se detalla en el capítulo 2, versículo 22 del libro de Juan. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Esta negación también se extiende a falsas confesiones sobre la encarnación de Jesús, como en el capítulo 1 de Juan 2, porque muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Tal es el engañador y el anticristo. 2 Juan 1:7. Estos falsos maestros no predican el evangelio auténtico, sino un evangelio diferente. El apóstol Pablo advierte sobre los peligros de tales mensajes. Porque si alguno viene y predica a otro Jesús, a quien no hemos predicado, o si recibís otro espíritu que no habéis recibido, o otro evangelio que no habéis aceptado, bien, lo toleráis, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11, 13, 15. Satanás, el anticristo original, ha estado inspirando esta oposición desde la creación del hombre. Su intención de destronar a Cristo e inspirar rebelión contra Dios y su Hijo es un tema recurrente. Jesús nos advirtió sobre estos falsos profetas que se disfrazan de ovejas, pero actúan como lobos rapaces. También enfatizó que solo aquellos que hagan la voluntad del Padre entrarán en el reino de los cielos. Jesús también profetizó que antes de su segunda venida aparecerían falsos cristos y profetas para engañar, haciendo señales y prodigios. Él aconsejó: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mateo 24, 4-5. Estos eventos culminarán con la revelación del gran anticristo, descrito como el hombre de pecado, el hijo de perdición. Como escribió Pablo: que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Gus Tesalonicenses 2:3-4. El destino de este anticristo está sellado, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor Jesús matará con el aliento de su boca y destruirá con la manifestación de su venida. 2 Tesalonicenses 2:8-10. Ahora, llevando todo esto a nuestro tiempo presente, ¿realmente estamos viviendo el epílogo de la vida tal como la conocemos? Bueno, analizando las circunstancias actuales, podemos llegar a una respuesta a esta pregunta. Las profecías bíblicas, especialmente las descritas en el Apocalipsis y las cartas apostólicas, presentan un panorama detallado del comportamiento humano
antes de la segunda venida de Jesús. Estos textos sugieren un aumento en la depravación moral, el engaño espiritual y la rebelión contra Dios, lo cual coincide con el periodo de influencia del anticristo. El apóstol Pablo dijo que en los últimos días los hombres se volverían egoístas, codiciosos, arrogantes, blasfemos y muchos otros adjetivos que, al observar la sociedad moderna, es difícil no conectar las palabras del profeta con lo que leemos y vemos en las noticias y en las redes sociales hoy en día. El hombre está mucho más preocupado por su apariencia, sus bienes materiales y sus placeres que por buscar una conexión real con Dios. Cosas como estas son las premisas de muchos problemas que constantemente ocurren en los hogares de muchas familias, problemas que desafortunadamente incluyen violencia doméstica o abandono familiar. El mismo apóstol también dijo que muchos buscarán maestros que solo les digan lo que quieren oír. Las personas tenderán a rechazar la verdad divina en favor de doctrinas engañosas y placeres inmediatos. Antes de que Jesús regrese, habrá una intensa actividad espiritual engañosa. El anticristo y sus aliados realizarán señales y prodigios que seducirán a las masas. Jesús ya advirtió, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 24:24. Ahora, analiza conmigo esta frase de Cristo. ¿No crees que hay muchos predicadores pero pocos resultados? Según el apóstol Pablo en Tesalonicenses, el anticristo, se opondrá y se exaltará sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de tal manera que se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. 2 Tesalonicenses 2:4. Como podemos ver, el anticristo es descrito como alguien que promueve la idolatría y exige adoración como si él fuera el mismo Dios. Pero el anticristo no necesariamente tiene que ser o estar relacionado con figuras religiosas o incluso con la religión. Según algunos estudiosos, no solo aquellos de la escatología bíblica, sino también aquellos que tienen una visión histórica del libro sagrado, la figura del anticristo puede no ser solo una persona, sino incluso dos o más, formando un grupo de personas o una organización que engañará a la humanidad con falsas promesas para ganar control sobre ellos. Se ha hablado mucho sobre una dupla que recientemente unió fuerzas a favor de la política estadounidense y, como consecuencia, el orden y la paz en el mundo: Donald Trump y Elon Musk. Cada uno de ellos, por derecho propio, ha sido comparado con el anticristo durante mucho tiempo. De hecho, de vez en cuando, durante el periodo electoral en Estados Unidos, siempre surgen fuertes candidatos para el anticristo. Además de Trump, Barack Obama, Joe Biden e incluso Emmanuel Macron también han sido comparados o se ha intentado vincularlos con la figura del anticristo. Para algunos, Trump tiene más probabilidades. Según estos expertos, una frase que dijo en 1982 sobre ser responsable de la futura unión entre israelíes y palestinos, aunque en ese momento no tenía intención de convertirse en político, resuena con uno de los programas de su último gobierno, cuando fue elegido presidente de los Estados Unidos en el mandato anterior al de Biden. El plan que quería implementar, titulado Paz para la Prosperidad, una visión para mejorar la vida de los pueblos palestino e israelí, no tuvo éxito, ya que, según el pueblo palestino, Israel tendría que ceder muy poco en comparación con lo que Palestina debería cumplir. En otras palabras, este plan solo agradaría a Israel. Después de ser reelegido en 2024, Trump dijo nuevamente que trabajará para traer paz a esa región. El hecho es que una de las misiones del anticristo, según la Biblia, es precisamente restablecer la paz entre Israel y Palestina, y como consecuencia, construir el templo en Jerusalén. Según los estudiosos de la Biblia, estos son los dos puntos que determinarán la persona del anticristo. ¿Podría Donald Trump realmente ser esta figura? Bueno, hay quienes dicen que sí, entre ellos personas vinculadas o no a religiones. Entonces, mientras Satanás dirige la mente de Trump,
¿Qué entidad estaría relacionada con el mega empresario Elon Musk? Evidentemente, uno de los secuaces de Satanás. Si seguimos la lógica de este pensamiento escatológico, como sabemos, Musk no solo colaboró moral y financieramente con la campaña de Trump, sino que también fue elegido para liderar el recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental, junto con el empresario Vivek Swamy. El objetivo principal de este departamento es identificar y eliminar gastos innecesarios, además de simplificar las regulaciones federales con el fin de aumentar la eficiencia administrativa. Así que, nada especial a primera vista. Musk, lejos del escenario político, es un empresario preocupado por los autos eléctricos y la colonización del planeta Marte. Sin embargo, también se le ve como el que implantará chips en las personas para que, según el propio empresario, puedan llevar una vida mejor y más activa. Bueno, uno de los objetivos de Neuralink, la empresa de Musk, es hacer posible que las personas con dificultades motoras pronto puedan moverse naturalmente nuevamente mediante la implantación de microchips en sus cerebros. ¿Podría ser esta la marca de la bestia? Según la Biblia, bajo el gobierno del Anticristo, las personas estarán sujetas a un sistema económico, político y religioso centralizado, simbolizado por el número de la bestia, el famoso 666. Como Minom se describe en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca. Se ha discutido mucho sobre esta marca, especialmente sobre cómo sería grabada o insertada en la persona. En la fase tecnológica en la que vive el mundo, podemos decir que esta marca podría venir en forma de un microchip. ¿Quién sabe, verdad? Otra persona famosa que ha sido relacionada, no directamente con el Anticristo, pero vista como el falso Mesías, es, créanlo o no, el rey Carlos III. Así es, el exesposo de la princesa Diana y actual esposo de Camilla, Parker, la reina consorte. Los teóricos de la conspiración lo afirman porque Carlos es uno de los partidarios declarados del gran reinicio global. Por cierto, ¿qué es este gran nuevo comienzo? Bueno, en teoría, el gran reinicio global sería una iniciativa ampliamente debatida que surgió como propuesta del Foro Económico Mundial para repensar, reestructurar y transformar la economía global en respuesta a crisis como la pandemia, del COVID-19, el cambio climático y las crecientes desigualdades socioeconómicas. Aunque ha ganado prominencia como una visión ambiciosa de un futuro más sostenible y justo, también ha generado controversia y teorías de conspiración. Los defensores del gran reinicio afirman que es una oportunidad única para repensar la economía global de manera sostenible. Sostienen que la cooperación internacional y las reformas estructurales son necesarias para abordar desafíos como el cambio climático y la desigualdad. Sin embargo, los críticos ven la propuesta como utópica o irrealista, especialmente dadas las diferencias de intereses entre naciones y sectores. Las teorías de conspiración afirman que el gran reinicio es un intento de concentrar el poder en instituciones globales, eliminar la propiedad privada o imponer un gobierno mundial centralizado. Otros señalan que podría ser utilizado como pretexto para beneficiar a las élites globales a expensas de la población general. Y hay quienes dicen que el cerebro detrás de todo este esquema no es otro que el mismo Anticristo. Según la visión del gran reinicio presentada en el Foro Económico Mundial, el sistema económico debería cambiar hacia el capitalismo de partes interesadas. ¿Y qué significa eso? Bueno, las empresas deberían servir a los intereses de todos los grupos de interés, es decir, empleados, comunidades y gobiernos, y no solo a sus accionistas. Tal sistema va en contra de los principios de la gran mayoría de los empresarios de hoy en día, ya que, según ellos, a pesar de que parece ser un modelo más ético y sostenible, sin duda causará muchos conflictos de interés, pérdida de enfoque, mayor complejidad en la toma de decisiones, presión para obtener rendimientos financieros e impacto en las ganancias, entre varios otros problemas que a veces pasan desapercibidos
para los que están fuera. Otros aspectos que preocupan a muchas personas y han generado preguntas relacionadas con el poder del anticristo son la relación entre la soberanía nacional versus la gobernanza global y el papel de la tecnología en la sociedad moderna. En cuanto a la soberanía, las propuestas del Gran Reinicio son vistas por algunos como amenazas para la autonomía de los países en favor de un sistema global más centralizado. Tiene perfecto sentido. Esto tiene que ver con el nuevo orden mundial, un gobierno único, centralizado en la persona del anticristo. En cuanto al papel de la tecnología, la digitalización de prácticamente todo, cuando digo todo, me refiero no solo a documentos y otros materiales impresos, sino también al dinero y la inteligencia artificial, es central en este gran reinicio, lo que plantea preguntas sobre la privacidad, el control y la pérdida de empleos debido a la automatización. ¿Has estado observando estos parámetros? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que llevaste dinero en efectivo en tu billetera? Piénsalo. Probablemente ha pasado mucho tiempo, o ni siquiera usas un billete para pagar una factura. La tendencia, como hemos visto desde la década de 1990, es el uso creciente del dinero electrónico o virtual, es decir, tarjetas de débito, crédito y PIX. En China y Japón, ya es posible usar incluso la palma de la mano para realizar pagos por compras y servicios. Entonces, si todo esto ya está sucediendo, llegaremos gradualmente a conocer el verdadero rostro del anticristo, según las predicciones y creencias relacionadas con ellas. Después de todo, si la Biblia misma dice que el mundo ya ha conocido otros anticristos, es muy posible que, en tiempos modernos, esto provenga de un grupo de personas poderosas que aún no conocemos, pero que están trabajando para lograr sus objetivos. No hemos mencionado otras personas, otros empresarios, millonarios y políticos que encajan perfectamente con las descripciones del anticristo, ya que hay muchos. Pero una búsqueda rápida en Google te señalará varios nombres si estás interesado en mirar. Según todos los indicios, él ya está entre nosotros, esperando el momento adecuado para presentarse. ¿Crees esto? Si es así, ¿quién crees que podría ser la figura del anticristo? Escríbenos en los comentarios. Muchas gracias por tu compañía, siempre tan especial. Nos vemos en el próximo video.